Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos, todos aquellos que nos pueden ver a través de este video. Un video que quiere bendecir su vida con una palabra. Eh, Esta palabra es una palabra muy conocida y que viene muy acorde en estos tiempos que estamos viviendo. Sabemos que estamos en casa por esta pandemia que estamos viviendo y muy probablemente algunos de nosotros estamos extrañando la congregación, estamos extrañando el congregarnos, aquellos que somos cristianos, ¿verdad? Y, y extrañamos aquellas reuniones. Gracias a Dios ya pronto se ve que volveremos a la iglesia, pero se ha cerrado la congregación, se ha cerrado en sí el edificio, mas no la relación que tenemos para con Dios, en nuestra comunión para con Él, como lo dijimos el día que cerrábamos ahí en la iglesia, en el templo. En cada casa podemos hacer un altar de adoración, llamar a nuestra familia, estar en un tiempo de comunión, cantar, leer la palabra y cada uno extendiendo la iglesia. La iglesia no se cierra, se cerró el edificio, pero la iglesia se extiende hacia los hogares. Y bueno, a través de este video queremos bendecirles con una palabra que es muy conocida, como ya lo dije, es la historia del ciego Bartimeo. Es una historia que tiene muchas aplicaciones, que tiene pues infinidad de predicaciones se han hecho de esta bella historia, porque es una bella historia que reconoce quién es Jesús, que reconoce quién es Él, ¿verdad? Y que hay algo que queremos compartir contigo, y en esta plática queremos decirte: si has cerrado el camino, vuelve al camino. Si estás en el camino, estemos firmes en el camino. Esta historia que hoy tendremos como palabra para compartir se encuentra en el libro de según San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, el versículo 46 al versículo 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta palabra es una palabra que muchos conocemos, que muchos hemos leído y hemos oído a través pues de diferentes pláticas y exposiciones que hemos tenido en las iglesias, en tu casa, al escuchar o al escudriñar la palabra. Y yo sé que la gran mayoría conoce bien esta historia. Solamente quisiera yo dar unos tres puntos en esta plática, que como bien dije se llama Vuelve al camino. Estamos hablando de Bartimeo. Bartimeo era un ciego que mendigaba junto al camino. La historia ya la hemos leído, pero la etimología del nombre Bartimeo significa hijo de Timeo, y esto nos da a entender que, bueno, este ciego era, aparte de ciego y estar mendigando, también tenía una cierta falta de identidad, porque ¿cómo se oye que le digan a su hijo el hijo del carpintero, como le decían a Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero?
¿Y de quién estaban hablando? Estaban hablando de Jesús, el Salvador, quien usted y yo hemos conocido. Mas sin en cambio, a este ciego le conocían como simple y sencillamente el hijo de Timeo, el hijo de fulano de tal. La Biblia dice que él estaba mendigando junto al camino, y para nosotros sabemos que el camino es Jesucristo. Pero en esta historia nosotros encontramos a este ciego junto al camino, y muchas veces nosotros estamos parados junto al camino, no estamos en el camino, y Jesús quiere que estemos en el camino. Él es el camino. Probablemente tú, de la misma manera que yo, hemos conocido a Jesús, hemos acudido a una iglesia, pero estos tiempos de esta pandemia que estamos pasando, cuando las congregaciones, los templos han sido cerrados, yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos pastores amigos y con algunos congregantes que hemos visitado, y algunos llegamos al consenso de que este tiempo que estamos viviendo, cuando las congregaciones están cerradas, es un tiempo donde muchos de nosotros vamos a pasar por algún tipo de circunstancias que va a tocar nuestra fe. Y ciertamente muchos estarán enfriándose en esto que es el seguir a Jesús, el congregarse. Pero hoy yo te quiero invitar a ti a seguir en el camino, y si has dejado el camino, a volver al camino. ¿Qué debemos hacer para volver al camino? Las instrucciones las encontramos en esta historia, y es prácticamente lo mismo que hizo este ciego para volver al camino. Nosotros leemos en el versículo 47 de esta historia, y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. ¿Sabe? Lo primero que nosotros debemos hacer para volver al camino es reconocer quién es Él, reconocer quién es Jesús. Este ciego había escuchado de Jesús. Él era ciego, pero no era sordo. Él había escuchado la fama de Jesús, como muchos que estaban enfermos y podían escuchar de la fama de Jesús al hacer milagros para aquellos que estaban enfermos. Y este hombre no era la excepción. Él había escuchado de Jesús. Él sabía de quién estaban hablando. Tal vez sus ojos naturales no le podían ver, pero él tenía el conocimiento de quién era Jesús. Este versículo nos dice que entonces él escuchó que se trataba de Jesús Nazareno. Él identificó a la persona de Jesús, y entonces el punto número 1 es a reconocer quién es Él. Si tú has dejado el camino, si has cerrado el camino, es la invitación a volver al camino. Lo primero que tienes que hacer es reconocer quién es Él. Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es toda gracia, y Él te está esperando. Vuelve al camino es el primer paso que debemos hacer, reconocer quién es Él. Una vez que hemos reconocido quién Él es, una vez que hemos reconocido que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que ciertamente algunas veces hemos fallado, pero ¿quién no lo ha hecho en esta vida? Y yo te quiero animar a reconocer quién es Él, porque si tú conoces y reconoces quién es Él, estarás dejando de ver tus limitaciones y estarás viendo a Él, ver a Jesús. El segundo punto que nosotros encontramos para volver al camino es ignorar al enemigo. El versículo 48 nos dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabes, muchas veces a través de la vida, cuando nosotros nos encontramos al lado del camino, también encontramos las voces del enemigo. Y el enemigo disfrazado muchas veces de pseudo amigos que nos dicen y nos dicen al oído, ya no tiene caso, ya no eres digno de regresar al camino, has fallado demasiado. Y eso no es otra cosa más que las voces manipuladas por el enemigo,
y te están queriendo desanimar. El segundo punto nos habla de animarse, nos habla de no hacer caso al enemigo, porque él va a ocupar cualquier tipo de estrategias, él va a ocupar cualquier tipo de circunstancias, va a ocupar a quien se deje ocupar para querer desanimarte. En esta historia hay un grupo de personas que le dicen, cállate, no molestes al maestro, cállate. Tal vez eran algunos que dentro de la multitud, porque si leemos al principio dice que entró Jesús, la multitud y sus discípulos. Probablemente eran aquellos que estaban buscando la ocasión de ver caer a Jesús en una contradicción, probablemente. Pero dejando eso a un lado y regresando a la aplicación de nuestra plática, cuando nosotros nos encontramos lejos del camino, junto al camino, debemos de reconocer quién es Jesús para volver al camino, pero debemos de hacer caso nulo, no hacer caso a las voces que se levantan, a las voces del desánimo, a las voces que quieren hacerte caer o que te quieren hacer retroceder en aquello que has comenzado a querer hacer, que es regresar al camino. Cuando tú haces caso de este tipo de palabras que te desaniman, estarás cayendo en una trampa del enemigo. Si queremos volver al camino, necesitamos, como punto número 2, no hacer caso a las palabras del enemigo, ignorar al enemigo. El tercer paso, dentro de muchos pasos que seguramente ha de haber, pero yo solamente tengo tiempo para decirte 3, y creo yo que es despojarte de lo que te estorba. Despojarte de lo que te estorba. En esta historia encontramos nosotros que Jesús, el versículo 51, le hace una pregunta a este ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego lógicamente le responde, pues yo necesito la vista, necesito ver nuevamente. Pero el versículo 52, que es el de este punto, el de despójate de todo aquello que te estorba, nos dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Enseguida seguía a Jesús en el camino. Y eso es lo que yo quiero llegar. Una vez que tú hayas reconocido quién es Jesús como Rey y Señor, porque este ciego daba voces diciendo, Hijo de David. Él reconocía quién era él, el mendigo junto al camino, necesitado, pero a la misma vez reconocía quién era Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, Hijo de David. Una vez que nosotros reconocemos quién Él es, enseguida hacemos caso nulo a las voces del enemigo, hacemos caso omiso a las voces del enemigo que nos quiere desanimar. Pero hay algo que pesa en nosotros. Puede ser el pecado, puede ser una amargura, puede ser qué sé yo, tantas cosas que en ocasiones en nuestra vida nos estorban. Y a este ciego le estorbaba algo, había un peso mayor. Me encanta la versión Dios habla hoy, porque este versículo lo traduce así. Y arrojando su capa, de un salto le siguió. Y saben, muchas veces no podemos dar ese salto, ese pequeño salto de estar junto al camino a estar en el camino, precisamente porque tenemos un peso, un lastre, algo que está pesando en nosotros. Y eso es el pecado. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. El pecado ocasiona que tu relación con Dios, según tú, haya una separación, pero en una forma que tú te sientes mal de ir a la iglesia, te sientes mal de orar, te sientes mal a veces hasta de leer, cuando debería ser el caso contrario. Para seguir a Jesús en el camino necesitamos reconocer quién es Él, y lo hacemos leyendo su palabra, sabiendo quién es Él. En los evangelios, en el libro de los Hechos, en toda la palabra encontramos quién es Jesús. Necesitamos hacer caso omiso a las voces del enemigo, y eso lo podemos hacer cuando oramos al Señor, cuando buscamos su rostro. Pero el pecado, el peso que nosotros tenemos, aquello que nos estorba,
aquello que estoy pidiendo, que demos el salto, porque hay una diferencia entre estar junto al camino y estar en el camino. Y eso es un salto, esa es la diferencia. Yo te invito en este día que podamos volver al camino si hemos dejado el camino, y a que este tiempo de pandemia, este tiempo de que las congregaciones están cerradas, no sea un pretexto para alejarse del camino que es Jesús. No sea un mero pretexto para decir, bueno, pues si antes no iba a la iglesia, ahora pues menos. Ahora es tiempo de que tú en tu casa levantes un altar y elijas junto con los tuyos estar en el camino, reconociendo quién es Él, haciendo caso omiso a las voces del enemigo y dejando todo peso, corramos con paciencia la carrera que nos está por delante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si estás en el camino, sigamos en el camino, y si has dejado un poco el camino, esta es la invitación y este es el tiempo oportuno para volver al camino. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima emisión. Bendiciones.